Así es. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes, con todos, nuevamente, todos los presentes y los ausentes también. Muy bien, ya como hemos iniciado el día de ayer, bueno, ¿no? Ya les di la bienvenida a este tercer bimestre. El día de hoy vamos a tocar el tema número 1, pues, del tercer bimestre, la continuación, ¿no?, de lo que era la cultura griega, ¿no? O sea, el tema de hoy es manifestaciones culturales de Grecia, ¿no? Obviamente que Grecia, una de las culturas pues, más notorias que hemos tenido y que nos ha legado pues, ¿no?, una serie de aspectos culturales, ¿no? Nos ha dejado, ¿no?, muchas cosas espectaculares para poder inclusive utilizarlas hasta el día de hoy, ¿no? Como se viene utilizando, por ejemplo, en las matemáticas, en la filosofía, en la economía, en la psicología, en la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Astronomía, física y todo lo demás. Bien, vamos a empezar primero pues por el arte, ¿no? Es una de las manifestaciones más importantes que dejaron los griegos. Por ejemplo, ¿no? En arquitectura. En arquitectura se van a crear diversos tipos de columnas, ¿no?, para las construcciones. Toda columna está compuesta por 3 partes. Capitel, en la primera parte, que es la parte superior de la columna. El fuste, que es la parte central y cilíndrica de la columna. La columna no eran redondas y gruesas, ¿no? Y base, ¿no?, para sustentar y fijar en el suelo la columna. Ahora, se crearon 3 tipos de columnas, ¿no? 3 tipos de columnas se van a crear. El tipo dórico, ¿no?, que es el tipo más sencillo, donde el capitel, o sea, la parte superior, carece de decoración, carece de base, y el fuste, pues, es liso, ¿no? Sin embargo, el tipo jónico es más elaborado, ¿no?, que el anterior, porque ya va a poseer base con fuste acanalado, y el capitel está decorado con volutas en los costados. Y el tipo corintio es el más recargado, posee base con fuste acanalado y su capitel está decorado con hojas de canto, ¿no? Después tenemos en cuanto a la escultura. Entre los principales, ¿no?, monumentos que tiene pues la arquitectura, destaca pues el Partenón, ¿no? También el templo de Poseidón, el Erectión y la Acrópolis, ¿no? En cuanto a la escultura, ¿no?, su periodo de mayor esplendor se va a producir durante el siglo de Pericles, ¿no? El siglo de Pericles, que fue pues uno de los siglos, no fue un siglo completo, ¿no? Fue menos de 100 años, pero fue el siglo que tuvo más esplendor, ¿no?, en la época de Grecia. Esculpieron estatuas que representaban a sus dioses y también a los Juegos Olímpicos, que justamente estamos, ¿no?, en estos días, estamos en pleno Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Los más destacados son Mirón, ¿no?, hizo pues el discóbolo; Fidias, que hizo pues el Zeus olímpico; Escopas, que hizo el mausoleo de Halicarnaso; Praxiteles, que hizo la estatua de Artemisa y Hermes, ¿no? Fueron artistas Mirón, Fidias, Escopas y Praxíteles, ¿no? Fueron los artistas. En cuanto a las letras, obviamente, pues, ¿no?, tuvieron grandes literatos, ¿no? En cuanto a la literatura, por ejemplo, es uno de los grandes aportes, pues, de la cultura griega a toda la humanidad. Por ejemplo, tú sabes que ellos separaron el género, ¿no? Hablaban de diversas cosas. O, por ejemplo, el género épico,
que justamente narraba pues las guerras, ¿no? Los enfrentamientos que tenían con diferentes, digamos, grupos, tribus, etcétera, ¿no? O otras culturas también que se enfrentaban. Por ejemplo, en cuanto al género épico, tenemos autores como Homero y Hesíodo. Homero, por ejemplo, su obra, pues, inmortal, ¿quién no la ha leído? Pues no, la Ilíada y la Odisea, ¿no? De Homero, la Ilíada y la Odisea. Hesíodo, Teogonía, ¿no? Eran pues las obras épicas más importantes, ¿no? De Grecia. Después tenemos el género lírico, ¿no? Donde está Safo, que escribió Oda a Afrodita, ¿no? Y tenemos a Píndaro, que escribió Odas triunfales, ¿no? Después tenemos en el género drama o tragedia, ¿no? Tenemos a Esquilo, que escribió La Orestiada, Prometeo y Encadenado, ¿no? Y también tenemos la comedia, ¿no? No solamente pues hablaba de épico, ¿no? De lírico, de drama o tragedia, sino también escribieron comedias, ¿no? Por ejemplo, en los autores de Sófocles, Sófocles escribió, por ejemplo, Edipo Rey, ¿no? Electra, Ayas, ¿no? Eurípides escribió Orestes, Aristófanes escribió Las nubes, ¿no? O sea, son obras importantes dentro de la literatura griega. Oye, y nosotros, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora se leen estas obras, ¿no? Que son muy ilustrativas sobre todo, ¿no? Verdaderamente que son obras pues de arte, ¿no? En cuanto, pues, por ejemplo, ahí en tu pantallita hay una figura, una línea de tiempo, ¿no? En el año 3000 al año 1400 antes de Cristo se va a dar, pues, el desarrollo de la civilización minoica, ¿no? Después, entre los años 500 a 449 antes de Cristo, se va a dar el desarrollo de las famosas guerras médicas. Y después, ¿no? Entre el año 431 al 404 a.C. se va a dar las famosas, el desarrollo de las guerras del Peloponeso, pues, ¿no? Es una forma para poder más o menos sacar la línea de lo que se hizo, ¿no? O lo que pasó. Y después tenemos, pues, ¿no? Obras importantes, por ejemplo, en cuanto a la oratoria, ¿no? ¿No? Dentro de las obras literarias. Los griegos fueron grandes oradores por excelencia. O sea, todos eran oradores, la mayoría. Obviamente, pero siempre pues hay algunos que destacan por entre los otros, ¿no? Es como, por ejemplo, en el colegio. En el colegio todos reciben la misma clase, todos son buenos, pero siempre hay pues uno, dos que destacan más por encima del otro, ¿no? ¿Sí? Así se da, pues, ¿no? Entonces, acá también, ¿no? Hubieron muchos oradores, pero uno de los principales oradores, por ejemplo, fue Pericles. Pericles era orador convincente y lógico. Se lució, pues, en la oratoria fúnebre pronunciada en honor a los caídos en las guerras del Peloponeso. Su obra, ¿no? Discursos. Y después tenemos a Demóstenes. Y Demóstenes tiene una historia muy singular, ¿no? Muy especial, digamos. Y va a ser considerado el padre de la oratoria, ¿no? De la Grecia antigua. Su obra Filipicas, ¿no? Que quiere decir contra Filipo II de Macedonia. Te la cuento así chiquita nomás, Demóstenes. Oye, Demóstenes era tartamudo, no podía hablar bien, ya tú sabes cómo es un tartamudo, ¿no? Entonces, pero a él le encantaba la oratoria y seguía a los oradores, ¿no? Como por ejemplo lo seguía a Pericles, a Platón, a Aristóteles, ¿no? Él lo seguía, a Sócrates, cuando estuvo Sócrates, ¿no? Pues Sócrates también era un gran orador, pues, ¿no? Porque todo lo hizo hablando, él no dejó nada escrito, Sócrates, por ejemplo. Oye,
Tal es su perseverancia, ¿no? Porque él tuvo el valor, pues, ¿no? de salir una vez a hacer una oratoria. Oye, le tiraron piedras, le tiraron huevos podridos, fruta podrida, o sea, lo apabullaron, ¿no? Y bueno, el resto pues, de la gente creía pues, que ya ahí lo iban a lapidar pues, a Demóstenes, ¿no? Pero Demóstenes no. Oye, se ponía un cuchillo así entre los dientes y comenzaba a hablar, así horas y horas, ¿no? A hablar, a gritar. Se metía piedras chiquitas a la boca y así comenzaba a gritar, a gritar, a gritar, a hablar, a leer. Oye, persistentemente así, pues, pucha, que terco él, ¿no? Oye, y aprendió a hablar, porque era tartamudo de nacimiento, ¿eh? No creas que que se convirtió en tartamudo en el camino, no, él era tartamudo de nacimiento. Oye, y supo vencer ese defecto. Lo venció, lo venció, y no, pues se convirtió pues en el padre de la oratoria, ¿no? Padre de la oratoria. Tienes una chiquita nomás, te cuento para que sepas por qué Demóstenes es considerado padre de la oratoria. En cuanto a filosofía, Sócrates, ¿no? Va a ser considerado, ¿no? Uno de los más grandes sabios griegos. Se dedicó al estudio de los problemas humanos relacionados con la virtud y la fidelidad. Su método de enseñanza era la mayéutica. En frase, por ejemplo, conócete a ti mismo, solo sé que nada sé, ¿no? También hay muchos dichos, hay muchas frases que dejó en el camino eh, eh, Sócrates, ¿no? Por ejemplo, Sócrates hablaba del alma humana, ¿no? Como te digo, ¿no? Era un gran orador, pero no dejó nada escrito. ¿Tú sabes quién le copiaba todo lo que él hablaba y le escribía todo lo que no él decía? Porque él hablaba en plazas públicas, en sitios abiertos, ¿no? ¿Sí? Entonces, Gracias, profesor. Platón era el que era como su alumno, que le escribía todo, ¿no? O sea, ¿por qué conocemos cosas de Sócrates? Por Platón, ¿no? Por eso que, y hablaba pues mucho de filosofía, ¿no? Filosofía de la vida. Ahora, ¿qué significa la palabra filosofía? Filos, ¿no? Quiere decir amor, fidelidad, ¿sí? Lealtad, ¿no? Y Sofía, o Sopía, como se escribía antes, ¿no? Sabiduría. O sea, lo que significa filosofía es amor a la sabiduría, ¿no? Amor a la sabiduría. Obviamente ahí no, acá no está te la estoy explicando, ¿no? Entonces, por eso Sócrates es considerado uno de los más sabios griegos, ¿no? De la antigüedad. Le continúa Platón, que era pues justo discípulo de Sócrates. Fue fundador de la academia, ¿no? Donde se enseñaba el platonismo. Sus obras pues más reconocidas, ¿no? de Platón fueron los diálogos y la República y también Fedra, ¿no? Fueron hasta ahora. Si tú gustas, puedes ahí en internet, ¿no? Puedes sacar los al menos relatos breves de estas obras, ¿no? Porque para que no te leas todo, pues, ¿no? Pero hay relatos breves, hay el resumen de las obras, ¿no? En internet, sobre todo, ahora ya es más fácil, ¿no? Y por último, ¿no? El más grande de todos los sabios del universo, Aristóteles, discípulo de Platón, y fue fundador del centro de enseñanza llamado Liceo, ¿no? Porque Liceo quiere decir casa de enseñanza, ¿no? O casa del saber. Fundador de la lógica como ciencia, ¿no? Sus obras fueron política, metafísica, poética, y también, pues, ¿no? Tiene obras también en psicología, en economía, ¿no? O sea, sí, o sea, Aristóteles, pues, gran, ¿no? Gran filósofo, ¿no?
y gran estudioso. En cuanto a la historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos Herodoto. Ya tú sabes quién fue Herodoto, ¿verdad? ¿Quién fue Herodoto? El padre de la historia. El padre de la historia, pues no, esa es su obra principal, ¿no? Por eso se le llama el padre de la historia, donde en su obra principal fue pues las guerras médicas, ¿no? Escribió las guerras médicas. Después tenemos a Tucídides, ¿no? Que escribió Historia de la Guerra del Peloponeso. Ahora, en historia obviamente ponen a dos, pero hay muchos más, ¿no? Hay muchos más, hay muchos personajes no griegos que aportaron mucho, ¿no? A la historia. No solamente a la historia, a la geografía, ¿no? Incluso a la educación cívica, a la economía, ¿no? A la psicología, ¿no? Entonces, aportaron bastante. Y después tenemos en cuanto a las ciencias, ¿no? A las ciencias, por ejemplo, tenemos a Euclides, que era padre de la geometría, o es padre de la geometría, perdón, ustedes lo saben porque los profesores que enseñan geometría, ¿no? Le dicen lo primerito, ¿no? ¿Quién es el padre de la geometría? Fulano y tal. ¿Quién es el padre de la trigonometría? Fulano. ¿Quién es el padre, por ejemplo, de la biología? Fulano, ¿no? Entonces, ahí están en cuanto a las ciencias. Y solamente han puesto lo más representativo, ¿no? Como por ejemplo, tenemos a Hipócrates, el padre de la medicina. Por eso hay un juramento hipocrático que viene de Hipócrates, ¿no? Porque Hipócrates es el padre de la medicina. Y en cuanto a la religión, ¿no? Va a estar, sobre todo, acá en este aspecto sí es también bastante, digamos, eh, interesante, ¿no? Interesante, por ejemplo, ¿por qué? Porque en cuanto a la religión va a estar relacionada pues con la mitología. Obviamente la religión es politeísta y antropomórfica, ¿no? O sea, ¿por qué? Por la existencia de dioses locales y dioses nacionales. Los dioses participan en los asuntos humanos. Se creía en la adivinación y en los augurios, algo así como la brujería, algo así, ¿no? Para que lo entiendas más rápido. Por ejemplo, dentro de todos sus dioses tenemos a Zeus. Zeus, Dios supremo, que era el padre de todos los dioses, ¿no? Zeus. Después tenemos a Hera, que era la diosa del matrimonio. Poseidón, que era el dios de los mares y los océanos. Hades, que era el dios del mundo de los muertos. Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Ares, dios de la guerra. Atenea, diosa de la sabiduría. O sea, hay dioses hasta del vino, ¿no? De la borrachera, o sea, hay un montón más todavía. Estos son poquitos lo que hay. Ahora, había una parte en la mitología que habían dioses y hay semidioses. No sé si alguien tuvo la oportunidad de, claro, Semidioses, profesor. semidioses, pues, ¿no? Que están en el Olimpo, ¿no? Oye, no sé quién de ustedes de repente, o de repente la mayoría, ¿te acuerdas que hace unos años salieron la mitología griega, figuritas, ¿no? No sé si recuerdan, alguno de ustedes de repente ha comprado ese álbum, ¿no? No, Y ahí pues están todos los no, dioses, profe. todos los dioses salieron, ¿no? Sí, creo que eran unos años atrás así, ¿no? Y yo me acuerdo pues, que en el colegio donde yo estaba, ahí pues hacían eso, ¿no? Intercambiaban la figurita y de ahí sacaban, ¿no? De ahí sacaban los datos, ¿no? De los diferentes dioses. Bonito. Hasta lo dibujaban los chicos. Lo dibujaban en cartulinas que yo les daba así para que, ¿no? A ver, tú dibújame al dios del viento. A ver, tú dibújame al dios de la guerra. ¿No? Así le decía, ¿no? Y como estaba todo con fotos, bacán era, ¿no? Entonces, oye, ahí pues, ¿no?
justo pues se veía pues, ¿no? Que estaban bien hechos los álbumes. Ahora, muy bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. A ver, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que le dije ayer? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Claro. Empiezan por la retroalimentación a desarrollar, ¿no? Acá hay 4 preguntitas. Por ejemplo, dice, ¿no? Escribe los 3 estilos de la columna, ¿no? Griegas. Eso lo tienen ahí está, ¿no? En la separata. A propósito, ya recogieron todos sus separatas, ¿no? ¿Ah? ¿Han recogido No, separata, profe, que no chicos? tengo mi separata. Ya Que no saben, tengo mi separata. Sí, profe. los que, por ejemplo, no han pagado, pueden pagar hoy día, ¿no? Y de repente hay algunos que no han pagado, pues no, para los que no han pagado sobre todo, pueden pagar hoy día y mañana lo van a entregar a los que han pagado hoy día, ¿no? A los que pagan el mismo Profesor, día no le entregan, ¿sí? Dígame, escucho. profesor, no tiene la pregunta que dice, escribe los 3 estilos de columnas griegas. Acá está, pues hijo, mira, te voy a enseñar. Mira, te voy a enseñar. Profesor, ¿cuándo empiezan los exámenes? Ya, profe, ya, profe, gracias, ya lo vi, profe. ¿Ya lo viste? Muy bien. Profe, Dime. ¿cuándo empiezan los exámenes? Ya, la siguiente semana es solamente repaso, ¿no? Ah, Los exámenes, o sea, los parciales o son sea, la acá otra una semana. semana. Claro, la próxima semana. Eso, ustedes que tienen ya tienen el rol de actividades, chicos, ¿no? Ustedes lo tienen ya. Ya. Ahora, acá también dice, ¿no? Inician el 16. ¿Perdón? Sí, Los exámenes inician el 16. claro, estamos a agosto. La otra semana, Sí. ¿no? Estamos ahorita, no, el 9. No, perdón, el 16. Porque del 9 al 14 tenemos repaso. No, del 9 al 13, perdón. Tenemos repaso y el lunes 16 empiezan los parciales, ¿no? Los primeros parciales. El primer parcial del tercer bimestre. ¿Ya? Ahora, también dice en la pregunta número 2, dice, ¿no? Menciona 2 escultores griegos. Ahí lo tienen ustedes también. Después dice, menciona 3 autores griegos en cuanto a la literatura se refiere. Por si acaso, esa es la pregunta. ¿Ya? Después dice, escribe el nombre de 4 dioses griegos y qué representa cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, pues, ¿no? Tenemos a Mirón. Mirón, ¿qué representa? Por ejemplo, ¿no? El discóbolo, ¿sí? Perdón, dioses. Dioses están acá, ¿no? Los dioses, por ejemplo, dicen, ¿no? Dios, Zeus. ¿Quién era Zeus? Zeus era el dios supremo, el padre de todos los dioses, ¿no? Hera es la diosa del matrimonio. Poseidón, dios de los mares y los océanos. Hades, dios del mundo de los muertos. Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Ares, dios de la guerra. Atenea, diosa de la sabiduría, ¿no? Ahí está por si acaso, ¿ya? O sea, todo está ahí para que no tengan ningún tipo de problema, ¿ya? Y después en la práctica, obviamente, ahí pues hay 10 preguntitas, ¿no? Donde dice, pues no, principal aporte, pues no, de Grecia a la cultura humana, ¿no? Cultura humana, filosofía, literatura, ciencia, ¿no? El gobierno, etcétera, ¿no? Ahí está la 2 también, la 3, hay 10 preguntitas ahí, ¿no? Que tienen que resolver, ¿no? Y ahí todo está en ¿cómo se llama? Todo está ahí en las separatas, por si acaso. No hay nada que no esté ahí, ¿ya? Después tenemos el taller, acá tenemos una pregunta, solo sé que nada sé, es una frase
¿Qué nos quiere decir? Mira, Sócrates sabía tanto, pero como sabía tanto, no sabía nada, ¿no? Después dice la número 2, menciona los aportes científicos de Grecia. Ahí están también, ¿no? La 3 dice, considerado Dios supremo, Padre de todos los dioses. Facilito, ¿no? Esculpió el discóbolo. También facilito. Son autores griegos, excepto hay uno que no pertenece a esta era, ¿no? Así que ya, facilito, ¿no? 5 preguntitas ahí también. Ya saben que yo les voy a preguntar la próxima semana uno por uno, ¿no? Uno por uno les voy a preguntar. No voy a preguntar a todos en mancha, sino uno por uno para que cada uno dé su respuesta. Ahora, me dice, profesor, Terminé, profe. y me dice, profesor, que, por ejemplo, y el que no contesta, o sea, yo le voy a dar un tiempo prudente, ¿no? Tampoco voy a hacer que me lo diga así rapidito, ¿no? Si lo tiene ahí escrito, que lo ha desarrollado, porque tienen que desarrollarlo, excelente. Y si no, obviamente pasaré con otro alumno, ¿no? Para hasta encontrar la respuesta correcta, ¿sí? Porque tampoco pues no vamos a poner cualquier respuesta, ¿no? Obviamente si responden tiene que ser la respuesta correcta, ¿no? No van a poner cualquier respuesta donde ya está. Profesor, ya está la... No, esta es la respuesta, no. O sea, tiene que estar, ¿no? Correcta la respuesta, ¿sí? Obviamente yo también tengo mi tarea, ¿no? Yo también tengo que desarrollar, por si acaso, ¿no? Mi práctica, tengo que desarrollar mi taller, tengo que desarrollar, ¿no? La retroalimentación para que, obviamente, no todo sea en orden, ¿no? De acuerdo a eso yo pregunto, ¿no? Ya pues para nuestra siguiente clase hablaremos pues de Roma, ¿no? Roma, ¿no? La cultura romana, que también es importante, ¿no? Por lo que también nos dejó, ¿no? Pero que tiene pues un origen también algo mítico, ¿no? Algo de leyenda. La famosa leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Y ustedes de repente lo saben, ¿no? Porque fue amamantado por una loba, o fueron amamantados por una loba, fueron, ¿no? La loba les daba su leche, porque a ellos pues los arrojaron al río, ¿no? Y fueron rescatados por un campesino, ¿no? Así fue su historia pues de Roma, ahí empezó, ¿no? En algo mítico, ¿no? Como una leyenda. Sí, es bonito también este tema. Pero ya ese fue después de los parciales, ¿no? Y cuando termine el parcial, como tenemos ahí todavía espacio un ratito, ahí le voy a dar pues, los pormenores, ¿no? De Roma, ¿no? Para que todos lo tengan ahí y puedan, pues, ¿no? Ya, porque ahí ya en el segundo tema, ya no hay creo, ¿cómo se llama? No hay repaso ahí, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, jóvenes? ¿Todo está claro? Bien, todo debe estar claro como el agua, ¿no? No espeso como el chocolate. Bien,
Bien, chicos, entonces nos vemos con ustedes hasta el día viernes, ¿no? El viernes nuevamente tenemos, ¿no?, clase con ustedes, el curso ya de educación cívica, ¿no? Ya, nos vemos el viernes, jóvenes. Buenas tardes con todos. Buen provecho para los que no han almorzado y van a almorzar, ¿sí?